¿Sabías que los mayas pertenecen a una de las culturas prehispánicas más interesantes de México? Pues habitaron al sur de la región y parte de Centroamérica. Construyeron edificaciones casi del tamaño de un edificio de más de 25 pisos. Pero ¿cómo lograron hacer cosas tan altas hace más de 2000 años? Uno pensaría que en sus pirámides vivían las personas, pero no. Realmente vivían en pequeños grupos a su alrededor según su oficio. Algo similar al centro de Mérida. Una calle de electrónica, otra de joyería, otra de telas, en fin. ¿Quieres saber más sobre ellos? Pues ¿qué esperas, millennial? Ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Estos son datos importantes que deberías conocer de Tikal. Tikal, que significa la ciudad de las voces, llegó a ser uno de los centros más importantes del Imperio Maya, situado en medio de la gran selva del Petén, en el actual país de Guatemala. Su gran apogeo tuvo lugar en el período clásico, es decir, entre el año 200 y 900 después de Cristo. Sin embargo, a mediados del siglo IX, no solo perdió parte de su esplendor, sino que se convirtió en una ciudad fantasma. Desde la entrada del Parque Nacional Tikal existe un sendero que te lleva directamente a la Gran Plaza, tras pasar por varios templos menores. La Gran Plaza es la más importante y monumental en toda la ciudad, además de ser el lugar de referencia donde los mayas realizaban las ceremonias más importantes. A cada lado, este y oeste, hay dos grandes pirámides. El Templo 1, también conocido como el Templo del Jaguar, que fue construido aproximadamente en el año 700 después de Cristo. Cuando el gobernante Hassan Chancawil murió, se colocó su tumba en este lugar. Ese servía como un lugar ceremonial y ritual, considerado la puerta del inframundo. El templo en sí posee una altura de 45 metros, que está orientado hacia el oeste, de cara a la puesta del sol, llamado el Templo del Jaguar porque su crestería tenía representada la cabeza de dicho animal. Aunque esto se exhibe actualmente en el Museo Arqueológico de Ginebra, se sabe que lo que se encontró dentro de dicha construcción fueron los bienes del antiguo líder, así como sus restos. Esto incluía objetos de jade, piezas de hueso grabadas, perlas, espinas de pez, entre otras cosas. Al frente, en el extremo opuesto de la plaza, se levanta el Templo 2, también conocido como el Templo de las Máscaras. Fue construido bajo el mandato del gobernante Hassan, el cual fue un templo funerario ceremonial construido en el año 700 después de Cristo. De igual forma, sirvió como tumba para su esposa, la señora 12 Guacamaya. Este templo tiene una altura aproximada de 38 metros y su forma es piramidal, con 4 plataformas, una escalera que recorre desde la base hasta la cima y escaleras de servicio en los laterales. Cuenta con 3 estancias en el santuario superior. En relación a la decoración exterior, destacan estelas con altares. Las acrópolis son conjuntos de edificios ceremoniales de gran altura en un mismo espacio. La Acrópolis Norte fue construida con la función de enterrar a sus gobernantes. Es una de las áreas más antiguas en donde se encontraron las primeras evidencias de los primeros pobladores de Tikal. En las capas de los edificios posteriores, los arqueólogos encontraron conchas de mar, evidencia de una valiosa fuente de alimento, y piedras importadas. La gente de Tikal importaba esta mercancía en otras áreas, aún en sus primeros tiempos. Los arqueólogos también encontraron los restos de sus gobernantes, como lo fue Nariz Enrollada y Cielo Tormentoso, dentro de diferentes templos. Los mayas construyeron 3 templos en este lugar sagrado. Cielo Tormentoso, uno de los líderes más poderosos de Tikal, fue enterrado en el primer templo, después de su muerte en el año 457 después de Cristo. Después los mayas cubrieron el primer edificio con otro más grande e imponente, el cual utilizaron durante los siguientes 250 años. La Estela 31 es una de las más famosas. Fue construida por Cielo Tormentoso y es representada por un jaguar, que era el dios que protegía la ciudad de Tikal.
En el torso de la estela está cubierto por la historia de los eventos más importantes. Los expertos creen que solamente los escribas y la gente de élite supieron leer. En la parte superior de esta estela, el gobernante Cielo Tormentoso sostiene un tocado para que lo vea la gente antes de colocárselo. El título en el tocado y las palabras de la estela lo conectan con su famoso abuelo, Garra de Jaguar. De esta forma, agrega poder y fama a la vista de la población. En este tiempo, Tikal era una ciudad poderosa, con un gobernante poderoso. La ciudad en sí creció y floreció. Tikal controlaba o influenciaba a muchos otros lugares, y sus gobernantes controlaban las rutas importantes del comercio. La Acrópolis Central es un enorme complejo de palacios residenciales y administrativos en donde vivió la familia real. El complejo abarca alrededor de 1.5 hectáreas y está constituido por 45 edificios y 6 patios, rodeados por palacios de 2 y 3 pisos. Escaleras, salones y portales comunicaban los edificios y las plazas. Muchos de estos palacios fueron usados como residencias y muchas de las cámaras todavía contienen camas de piedra sobre las cuales fueron colocadas pieles y alfombras para hacer las camas más confortables. La Acrópolis Sur. Muy poco se ha revelado acerca de la Acrópolis Sur. De acuerdo a los arqueólogos, esta puede ser muy antigua, ya que en ella se han construido 7 diferentes plataformas. Sus orígenes pueden ser trazados hacia el periodo preclásico. Sin embargo, está pendiente de ser excavada y estudiada. Sus enormes edificios de más de 24 metros de alto tienen una base cuadrangular que cubre 2.2 hectáreas. En su cúspide exhibe 4 grandes palacios rodeados por un templo central. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pech. Yo les voy a hablar sobre los templos de Tikal. El templo número 1 es el templo de Gran Jaguar, o conocido como el templo 1. Es un templo funerario ceremonial construido en el año 734 por la civilización maya. Es la construcción principal de una de las ciudades más grandes del periodo maya clásico tardío Tikal, situada en la región de Petén, Guatemala. El templo de Jaguar fue construido bajo el mandato del gobernante maya Hazac, también conocido como Acacao. Es una pirámide funeraria en donde este gobernante fue sepultado en el año 734 después de Cristo. El templo se utilizaba para diversas ceremonias rituales y se le consideraba la puerta al inframundo. La pirámide tiene una altura de 47 metros y su construcción fue finalizada alrededor de 740-750 después de Cristo. La crestería masiva que encabeza el templo fue originalmente decorada con una gigantesca escultura del rey en su trono, pero poco sobrevive de esa decoración. El santuario en la cumbre de la pirámide tiene 3 cámaras consecutivas con las entradas cruzadas por dinteles de madera, hechos de múltiples vigas. El dintel exterior era liso, pero los dinteles interiores eran tallados. El templo 2, o conocido como de las máscaras o de la luna. Su origen data en el año 700 después de Cristo. Su construcción es de 4 pisos. Fue hecha por el reino de Hazac, conocido como Acacao. Este lugar fue utilizado como templo ceremonial para rituales mayas y de sepulcro. Este templo tiene una altura aproximada de 37 a 40 metros y fue denominado como el templo de las máscaras porque en la escalera central de la parte superior tiene 2 máscaras. Asimismo, tiene un altar de 3 estancias que están cubiertas de una bóveda maya. Se cree que ese santuario fue el primero en construirse, ya que el Gran Jaguar tiene alrededor de 5 metros de altura más que el templo 2, por lo cual llevó más tiempo edificarse, además que el hijo de Hazac, quien terminó esa obra arquitectónica. El templo 3, conocido como el Gran Sacerdote, es de santuario ceremonial. También era un templo funerario que se construyó en el año 810 después de Cristo, mismo que data su edificación durante el periodo clásico tardío. Asimismo, posee una altura de 55 metros aproximadamente, por lo que es más grande que el Gran Jaguar.
Su construcción estuvo a cargo del monarca Nubalchak II, también conocido como el Sol Oscuro. Este rey también obtuvo el título del gran sacerdote jaguar y por eso existe un grabado de él vestido con las pieles de un jaguar siendo servido por 2 personas. Su estructura, además de diferentes hallazgos de dinteles o estructuras horizontales, muestra el tallado de un jaguar, el cual también está grabado en el Templo 1, más conocido como el Gran Jaguar. Esta pirámide tiene una altura de 60 metros y cuenta con una sola entrada hacia el altar y tiene 2 habitaciones. El Templo 4, o conocido como la Serpiente Bicéfala, está ubicado en el complejo N en las ruinas de Tikal del departamento de Petén. Este es el cuarto templo principal de la Acrópolis y reconocido como el más alto de todo el continente americano. Su estructura está situado en dirección oeste con vista a la Plaza Mayor. Esta construcción maya posee una altura cerca de 70 metros, desde el suelo hasta su crecería. Asimismo es el templo de mayor construcción de Tikal, no solo por su altura sino también por su volumen, que es de 191.139 metros cúbicos aproximadamente. Se cree que este recinto se construyó durante el reinado de Yig-in-Chak, hijo de Hazzaq. Por parte importante de esta construcción se plasmó en los dinteles debido a que en ella se grabó las guerras y las hazañas de este gobernante. El Templo 5. Este antiguo templo forma parte de los 6 templos que conforman las ruinas de Tikal. En su historia se ha generado debate cronológico, debido a que no hay mayor registro exacto de la fecha de su origen. No obstante, alrededor de los años 70 se hicieron algunas pruebas de radiocarbono y apuntan que este templo se pudo haber construido en el año 700 después de Cristo. Su construcción, aunque no se sabe realmente quién lo construyó, se sabe que esta construcción tiene una altura de aproximadamente 57 metros. Asimismo, otro aspecto también llamado la atención es que tiene 2 escalinatas, una de construcción y otra ceremonial. Su estructura posee una cámara única con pequeñas dimensiones y una gran crestería. Alrededor del 96% de la estructura está ocupada por muros gruesos, lo cual hace contraste con los demás templos. La base total que ocupa la pirámide es de 2.950 metros cuadrados. El templo número 6, o conocido de las inscripciones. El templo 6 está ubicado en el extremo opuesto del templo 4. Esta pirámide maya tiene una altura baja de 25 metros, de los cuales 12.5 metros son el alto de la crestería. Se sabe que este templo es diferente al estilo del reinado de Hazzaq. Su construcción tiene 3 puertas de entrada por cada una de las estancias interiores. El panel frontal de la crestería se destaca debido a que tiene mayores inscripciones de toda Tikal. Como parte de este hallazgo se deriva su nombre. Sistemas constructivos en altura. Los sistemas constructivos de altura son aquellos conjuntos funcionales de materiales y elementos constructivos que tienen como objetivo transmitir las cargas de los pisos horizontales colocados uno sobre otro, transmitiendo también las cargas verticales a los apoyos. El sistema constructivo reutiliza relleno para ampliar las nuevas edificaciones o efectuar remodelaciones, dado como resultado una arquitectura en capas predominante de los mayas, el uso de piedra con tierra, adobe, grava y mortero de cal como aglutinante, combinado con materiales de madera, cañas y paja. Y como acabado final utilizaron un recubrimiento de estuco. Pero, ¿cuál era el material que predominaba en Tikal? Bueno, el material de construcción más abundante en esta región de la cultura maya fue la piedra caliza. El uso de la cal, que fue la base del revestimiento, estucos, morteros y concretos. La fabricación de esos materiales fue a través de molidos y quemados de las rocas calizas, en la fabricación de muros, bóvedas y otros elementos arquitectónicos, como material de liga de las mamposterías de piedra y como refuerzo estructural en losas, entrepisos y rellenos de muros. ¿Cuál era el sistema que permitía grandes alturas de edificaciones en Tikal? Se trata de un sistema llamado encajuelado. Con este sistema
se consigue que los templos piramidales de hasta 70 metros, como el templo cuarto de Tikal, no era una cosa fácil, sino que contaba con un sistema constructivo que permitiera ir consolidando de manera adecuada las diferentes partes de la construcción. Asimismo, evitaba problemas de erección, de espacios interiores más reducidos y con muros de 2 y 4 metros de altura, que luego se comportaban con materiales de relleno de mampostería y mortero de cal. Con lo anterior se lograba solidez para que los edificios piramidales lograran plataformas estables. Los exteriores se acaban con una sillería, una fina labra de los canteros y con un trabajo perfectamente planificado de colocación de piedras de punta y llaves que iban atado periódicamente a la fábrica exterior de sillares de revestimiento con una masa de edificio. La parte superior se rellenaba y nivelaban, creando leves inclinaciones para la evacuación de las aguas en las zonas que quedaban expuestas a la intemperie. Luego se estaba quedando así preparada para construir encajuelado del siguiente piso. Hacia el preclásico tardío, las paredes de los templos eran de piedra y el desarrollo del arco maya permitió la construcción de techos de piedra. Para el periodo clásico, los techos de los templos estaban cubiertos de cresterías que extendieron su altura y sirvieron para el arte monumental. La crestería es un concepto propio de la arquitectura maya, que consiste en una alta construcción situada sobre el techo del templo, resaltando la verticalidad del conjunto pirámide-templo de grandes alturas. El templo El Gran Jaguar, en Tikal, es un claro ejemplo de la arquitectura del periodo clásico. Durante este periodo, los muros eran rectos, con esquinas angulares, haciéndolos parecer rígidos, aunque esto se disimula con la presencia de volúmenes en el mismo muro, incluyendo molduras, delantales y cornisas. Pero el rasgo característico de este periodo fue la aparición del tablero talud. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la integración espacial de la cultura maya? ¿No? Bueno, te explico. La organización del espacio maya estaba regido por una superposición de planos horizontales jerarquizados verticalmente. Es así que tanto la arquitectura como la ciudad se organizaban en una superposición de plataformas que expresaban la concepción del universo, que contenía al hombre, el mundo y los dioses, modelada como planos superpuestos. La concepción maya del espacio, además de ser múltiples y dinámica, es continua. Se generan espacios públicos amplios e interrelacionadas, provocando una continuidad espacial y a su vez se genera un recorrido estéticamente más austero y expresivo, generando así el ritmo. Cuanto a la arquitectura, esta se ocupa de dar un espacio formal a la actividad organizada de los hombres. El entorno natural debe organizarse de manera que corresponda a las múltiples necesidades humanas e impone dos condiciones necesarias para considerar un espacio arquitectónico. La primera es la conceptualización de ideas de orden y lugar adecuadas para separar las actividades humanas del ámbito natural. La segunda es la formulación de medidas técnicas que permiten la expresión práctica de los conceptos de espacios postulados para crear un entorno útil y significativo. Es evidente que la arquitectura y el conjunto de asentamientos mayas en su totalidad cumplen ambas condiciones. Todos los edificios mayas, así como las superestructuras, están compuestas por un número de elementos discernibles, cuyo ordenamiento, al parecer, depende de un conjunto de normas explícitas. Un punto importante de la arquitectura maya es su unidad básica de la planeación, que consiste en un patio rectilíneo, la plaza o la terraza que colindaban en uno o más lados con los edificios de piedra. Esta forma básica se elaboró a lo largo de un milenio y culminó con la construcción de grandes ciudades como Copán, Tikal, Yaxchilán, Palenque, Becán, Uxmal y Chichén Itzá.
donde la construcción y planeación alcanzan su esplendor. En estos grandes asentamientos, las estructuras y edificios de mampostería en piedra se han reconstruido de manera que muestran su grandeza original. Los edificios restaurados, así como muchos otros, cuidadosamente documentados en su estado de desconstrucción y solo restaurados en dibujos, permiten una visión adecuada de la arquitectura y planeación civil. También nos muestran cómo fue la vida en estos lugares si los interpretamos adecuadamente. Los mayas construyeron gran cantidad de edificios y superestructuras, desde los muy reducidos en un cuarto sobre plataformas bajas hasta las estructuras muy grandes y elevadas, de niveles múltiples con veintenas de cuartos sobre amplias plataformas elevadas, pirámides escalonadas y pequeños templos, muchos de ellos con cresterías en las paredes frontales, traseras y centrales. Los cuartos son relativamente pequeños en todas las construcciones mayas, cubiertos de arcos y falsos arcos que recuerdan la forma de una V invertida de los techos de paja, que seguramente son su antecedente más importante. Rara vez encontramos edificios aislados y muchos forman parte de complejos muy ordenados, cuadrángulos, grupos de templos o conformaciones de acrópolis. En continuidad, resulta casi imposible separar la arquitectura maya de la plástica, puesto que casi todas las grandes construcciones de piedra estaban decoradas con motivos labrados, pintados o de ambas clases. En el exterior, los paramentos inferiores, los superiores y las cresterías fueron la base para esculturas y frescos, los cuales cubrieron sus superficies con símbolos realistas o convencionales. Los interiores eran menos profusos, pero tanto en paredes como en arcos encontramos ocasionalmente murales o relieves de yeso. Algunas de las decoraciones externas eran relieves en hueco, semejantes a las de las estelas y altares. En algunas regiones fueron comunes los mosaicos en piedra labrada, en otras el estuco modelado sobre armazonas de piedra, permitiendo formas tridimensionales. Podemos afirmar que existe un doble propósito de la mayoría de las construcciones mayas. Sirvieron como espacio para actividades humanas específicas y también mostraron en la forma, acomodo y contenido simbólico en sus fachadas esculpidas un importante mensaje cosmológico. La arquitectura maya tiene integrado un gran número de características naturales. Por ejemplo, en las ciudades de Yucatán, las planicies y llanuras tendieron a expandirse como municipios, y en la topografía de Guatemala, al ser grandes cerros, lograron integrar una gran arquitectura elevándose en una gran escala. Los mayas buscaban refugiarse en un sitio en el que pudieran basarse en unos puntos cardinales para hacer sus construcciones, basándose de elementos como los cenotes, caminos de sacbé. Son características pues funcionales que se basaban o tenían de referencia a los mayas para construir su lugar de establecimiento. En el corazón de la ciudad había una gran pirámide y alrededor habían pequeños establecimientos como un pequeño mercado, un pequeño lugar para habitar. Era una forma y un estilo de vivir de los mayas. El diseño urbano maya podría describirse fácilmente como la división de espacios por grandes monumentos y calzadas. En este caso, las plazas públicas eran el principal centro de atención, puesto que los templos menores y los hogares pasaban a segundo plano. Inmediatamente fuera del centro ritual estaban las estructuras de los nobles menores, que eran los templos más pequeños y los santuarios individuales, con estructuras pues menos sagradas y menos importantes que se tenían en su momento. Constante evolución que tuvieron los hogares de los mayas fueron más modestos por la gente en común. Los edificios más importantes eran los que eran el principal centro de atención en estas calzadas. Los alrededor de los pirámides y los monumentos
se tenían unos pequeños hogares, que estos pues eran relevantes según pues el lugar donde se establecían, adaptándose a la topografía orgánica. La topografía se establecía según el lugar donde se fueron construyendo las ciudades. Por ejemplo, en Yucatán las superficies fueron un poco más planas y ahí pues fue un poco más fácil de interpretar por los mayas la dirección y la construcción de estos templos, por ser una llanura plana. Cambio en Tikal, al ser grandes cerros y tener una mezcla entre cerros y llanuras, las construcciones se fueron elevando según pues la dirección cardinal que se tenía en ese momento. Los mayas se basaban en un sistema numérico y un sistema pues con la interpretación de las estrellas, basándose pues prácticamente en la astronomía para poder construir sus edificios. Se basaban por la orientación, dando importancia a los templos religiosos y los observatorios. Si te has preguntado algunas características funcionales, te vas a sorprender mucho, puesto que las edificaciones de los mayas eran de un muro tan grueso y robusto que en Tikal llegaron a ser de hasta 3 metros y 70 centímetros en un claro. Los mayas tenían como una interpretación en los templos 1, 2 y 4, donde el interior pues pasaba desapercibido y se daba importancia al grosor del muro para la privacidad de este gran importante templo. Desplante con la roca madre se realizaron los sakbes o caminos sagrados. ¿Qué eran estos? Pues eran unos pequeños caminos o grandes caminos en el que se transportaban imágenes religiosas, sustancias importantes para su momento, conectándose con templos importantes o senderos secundarios. Esos caminos pues daban lugar a tenerle un acabado blanco, que es como lo conocemos hoy en día, para ser de gran relevancia en el momento. Las últimas épocas del posclásico se construyeron, al igual de estos templos o edificaciones importantes, grandes barreras o muros delimitantes como una manera de murallas o manera de protección para estos edificios o estos centros ceremoniales. La inestabilidad política que había pues en grandes ciudades en la costa de la península de Yucatán replicó que estos murallas se usaban de carácter defensivo, como en las ciudades de Quintana Roo, pues es un gran ejemplo, como en Xel-Há y en Tulum. Podemos mencionar que también en Bonaparte es un claro ejemplo pues particular de la arquitectura maya, pues su trazo no es tan ortodoxo, sino que tiene una corrección de eje y simetría en conjunto con su relación de pirámide.